quedan ya 4 jornadas de estos octavos de final, esperando que se cumplan entre hoy y mañana los otros 4 partidos. Debemos destacar que por ahora no ha habido sorpresas, han pasado los, los opcionados, Holanda, Argentina, Francia, Inglaterra, pero previo a hablar antes de cada uno de estos partidos, no dejaré de pasar, no dejo pasar por un lado la eliminación de Uruguay, una de las campeonas del mundo en la historia. Hablar de Uruguay, pues muchos vieron ciertos errores arbitrales, pero más que quedarme en los errores arbitrales o lo que, no, o lo que el árbitro no cobró cuando lo llamó el VAR, cuando fue y revisó la jugada, pienso que Uruguay tuvo el jugador distinto, el jugador que les podía aportar un juego diferente y dar mejor creación y opciones de ataque como de Arrascaeta. Se acordó tarde de meterlo, se acordó que debía ser titular de partidos anteriores, y Uruguay nunca tuvo este juego tan potente, tan vertiginoso que tuvo, por ejemplo, en el último partido. Es por este motivo que Uruguay queda eliminado prácticamente, o sea, no por las decisiones arbitrales, que en parte influyeron, pero hay que ser coherentes también, que uno no queda eliminado por un partido, sino en el Mundial tienes 3 partidos en la ronda de grupos y tienes que tratar de sumar, sobre todo victorias, y ahí fue donde Uruguay pagó su eliminación. Uruguay, recuerden que contra Corea del Sur también fue muy estático su juego, y por ese motivo el partido se hizo soso, se hizo lento, se hizo pesado, y en el primer partido tampoco meten a Arrascaeta, que era el jugador distinto, que lo veníamos marcando, que tiene una muy buena conexión con Valverde y con Rodrigo Bentancur, además de lo que le puede generar al ataque, como vimos cuando los 2 goles que empieza desde el medio, o empieza por un costado en la mitad de campo, se pete al medio, recibe, termina en el otro lado aprovechando un rebote o esperando un posible pase de sus compañeros. El primer gol es una jugada de Luis Suárez que cambia de frente, que hay un cambio de frente, controla, hace un enganche, remata y un rebote, y está de Arrascaeta entrando desde atrás. Eso es lo que le daba a él, o eso es lo que le da de Arrascaeta, le daba al juego. Y el segundo lo mismo, recibe Suárez decide hacer un cambio, o decide hacer un pase atrás que tiene a su compañero y finaliza. Esas son las opciones y las variantes que le daba al juego. Y eso fue lo que nunca aprovechó Uruguay con este jugador. Y es por eso que Uruguay queda eliminado. De pronto mal planteamiento, decidió defenderse mucho, contra Portugal decidió defenderse mucho, cuidar mucho el empate, pensar que no le podía ganar a Portugal. Personalmente creo que esta Portugal no es tan potente como las anteriores, no es tan fuerte, y Uruguay tenía con qué ganarle, pero Portugal se hacía los goles, ganó los partidos que tenía que ganar para pasar. Ganó 2, perdió contra Corea eliminó a Uruguay y pasó como segundo del grupo, Portugal como primero. La otra era uno de los que posiblemente marcábamos como sorpresa, que como lo era la selección de Serbia, que en el papel tiene jugadores que están la gran mayoría en Italia, juegan en ligas importantes, son grandes jugadores, son figuras. El caso de los dos, Dusan Vlahovic y Tadic. Tadic es un poco más grande, juega en el Ajax, es el creador, es el organizador de juego, es el distinto, es el que habilita a sus compañeros. Y el problema de Vlahovic fue que llegó muy lesionado a este mundial. Los últimos, creo que 2 meses más o menos, en la Juve jugó 3 partidos, casi que completos, sumando lo que pudo entrar y lo que no pudo. Faltó mucho a los entrenamientos, a los partidos debido a su lesión, y ahora reportan igual que está lesionado, o sea que por eso no pudo estar en su totalidad o al 100% para la selección. Desafortunadamente se quedaba siempre sin ideas. Primeros tiempos muy buenos, donde se veía mucho trabajo técnico, mucho trabajo táctico, mucha movilidad, mucha creación, ocupación de espacios, progresiones, transiciones muy rápidas, pero para la segunda mitad de este equipo bajaba muchísimo el nivel, físicamente estaba muy desgastado y se quedaba sin ideas de juego. Tiene jugadores muy altos, pero una cosa es tener jugadores altos y tener como estrategia centros
con un jugador que le pueda poner esos centros bien ejecutados en la cabeza de sus compañeros, como vimos por ejemplo el gol del descuento cuando perdía 2-0 con Suiza, un centro a la cabeza bien cobrado, bien ejecutado del delantero serbio. Y por eso termina la jugada en gol. Un centro que le da ventaja al delantero, no un centro con ventaja al defensor. Ya después en su desespero, cuando perdían 3-2, los centros iban, perdón, no iba 2-0, sino que iba 1-0 y ese fue el gol del empate. Los centros iban a cualquier lugar, siempre a los centrales suizos, y es por eso que le facilitó el trabajo. Por más jugadores altos, por más jugadores potentes, por más jugadores fuertes, los centros siempre tienen el 50% de las probabilidades de ser a favor y 50% de ser en contra, porque es un balón disputado. Si el centro va con ventaja, hay factores como el tipo de efecto de curva que le puede dar la ventaja, y ahí era donde muchas veces no estaban así. Es por eso que también Serbia queda por fuera. Se quedó un equipo sin idea, sobre todo en los segundos tiempos, no tenía cómo jugar, no tenía que ofrecer, no tenía que pelear, y todos sabíamos que el partido más perdible de ellos era contra la selección de Brasil. Pero insisto, cuando se quedan sin ideas, cuando su opción es primero defender sin generar, muchas veces estos equipos apenas les hacen el gol, no tienen idea de qué más hacer, porque no se ha planeado, no se ha programado un plan distinto. Bueno, ahora volviendo a los clasificados a los cuartos de final, vamos a hablar de un poco de Holanda, vamos a hablar un poco de Argentina, que fueron partidos un poco más cómodos, un poco más asequibles, partidos en donde hicieron lo que tenían que hacer, empezaron a jugar, tenían que empezar ganando, tenían que ocupar los espacios, y a medida que fue pasando el tiempo, se fueron haciendo más potentes. Van Gaal es un entrenador, como todos lo sabemos, muy experimentado. Van Gaal sabe que para él es igual ganar 1-0, 2-0, 3-0, o simplemente pararse, ubicarse bien y llevar un partido a penales. En ese pensar él no tiene ningún problema. Y eso pasó con Estados Unidos. Empezó a jugar, empezó a ganar muy temprano el partido, muy rápido, lo cual eso también le ayudó a quitarle la presión al conjunto holandés y pasarle la presión al conjunto estadounidense, que es una gran selección, que para mí tiene grandes jugadores, que está en formación, que para mí su punto o su prueba va a ser el próximo mundial, el del 2026, que van a ser sedes junto a Canadá y México. Y Estados Unidos es una selección que le complicó cuando agarra el balón, cuando empieza a generar, pero no tiene definición. Entonces eso también, aunque le complica porque se empieza a apoderar del medio, también le termina facilitando la tarea, además de recordemos que la defensa holandesa es muy experimentada, son jugadores de muchos años, Van Dijk, Daley Blind y Matthijs de Ligt o de Ligt. Entonces se hacen fuertes estos defensores, y no basta con el juego de siempre, hay que hacer algo más, y desde ahí Van Gaal empezó a fortalecer su equipo, empezó a fortalecer el equipo de atrás para adelante. Tiene un equipo que en estructura está muy balanceado, y sabe manejar los momentos de partido, y por eso sabe sacar las ventajas en el punto que son. Argentina, todos sabemos el poderío que tiene Argentina. Lo mismo, Australia, aunque intentó atacar, también se defendió bastante hasta que llegó el primer gol, y es ahí cuando ellos tienen que salir a proponer, y les cuesta tanto salir a proponer en el juego, porque no tienen ideas, no tienen más armas, no tienen más herramientas que transiciones. Cuando ya estás con la presión te toca salir a jugar, y es donde se empieza a perder, porque estos equipos, si les cedo el balón, estos equipos van a seguir pasando, ya no tienen la presión de ir a hacer el gol de la victoria porque van ganando. Entonces empiezan a encontrar los espacios con mayor facilidad. Los jugadores contrarios se equivocan por el mismo desespero de tener que salir a buscar el balón. Ahora pasamos a los partidos de ayer domingo: Francia-Polonia, Inglaterra-Senegal, donde se vio un poder absoluto de los dos equipos.
Polonia más de lo mismo, se defendió, y Francia siguió teniendo el balón, y Francia tiene un ataque demasiado rápido con cambios de ritmo muy potentes, Mbappé, Griezmann y Dembélé, y un 9 para que finalice las jugadas como Olivier Giroud. Juega mucho por los costados, abre mucho el campo, y esto hace que o el equipo contrario se abra o se cierre, o si se abre mucho le va a generar demasiados espacios, o si se cierra igual lo va a empezar a avasallar y se le va a empezar a ir encima por todos los lados, por el frente, por los costados, aunque el frente está cerrado o el centro está cerrado, que es donde está la portería, igual lo abre mucho por los costados, y lo que obliga a meterlo y a darle espacio para que puedan intentar un remate de media distancia, que tiene jugadores con gran calidad técnica que puede hacer esto. Polonia tiene muy buenos jugadores, desafortunadamente su plan de juego siempre fue muy defensivo, dejando a Lewandowski casi solo, y ese era el problema, porque no encontraba las ideas de juego. Y Francia, una selección muy fuerte porque está unida, y eso va a ser lo que dé gran ventaja, y va a ser una selección muy difícil de vencer. Y para finalizar, Inglaterra, uno de los equipos con jugadores jóvenes que viene con un proceso desde el 2018, con jugadores que llegaron a la semifinal en Rusia, que fueron finalistas en la Euro, y ahorita es un equipo que tiene una mejor maduración. Fue llevado Gareth Southgate para darle esa idea de juego y tratar de unir el equipo, y además de tener jugadores muy rápidos como Grealish, Sterling, bueno, que desafortunadamente parece que no puede continuar el Mundial por problemas familiares. eh, Está Saka, está Rashford, y tiene un 9 como Harry Kane, que es un 9 distinto, un 9 que te juega, un 9 que te sale, que te rompe las líneas, que se sale para que entre, por ejemplo, como el día de ayer, Bellingham, que llegaba por el centro y podía finalizar la jugada. Esa es lo que te da la ventaja de tener un 9 como, como Harry Kane, que todo el tiempo se está moviendo, que todo el tiempo sale a recibir, que todo el tiempo pide la pelota, y que simplemente no tiene una posición fija, lo cual hace que sea muy difícil para los contrarios marcarlo. Y es ahí cuando esta selección se puede potenciar. Tiene dos, tres jugadores de cambio que lo hacen más fuerte todavía, que era algo que no tenía antes, aunque sigo creyendo que Inglaterra sigue teniendo un 11 muy bueno, pero su banca no es tan poderosa como para darle ese segundo aire cuando el equipo está cansado, cuando el equipo está como decimos, con la soga al cuello, cuando necesita ese cambio de aire para poder ser más potente, ser más rápido y ser más práctico, y tenerse que adaptar a las situaciones de juego. Por ahora faltan los partidos de hoy y de mañana para conocer los cuartos. No hay sorpresas, tendremos dos cuartos de final de altísimo nivel, partidos que tranquilamente podrían ser finales de mundial, y con una alta expectativa por el juego. Recordemos que son selecciones muy metódicas, no van a salir a correr desde el principio, o por lo menos no todas. Francia sí es una selección un poco más rápida por su juventud, pero van a ser partidos en donde se van a empezar a mover piezas, y va a ser un partido demasiado táctico y demasiado estratégico para poder comenzar a eliminar al otro, porque esta ya es la parte del que pierda sale, la parte, digamos, lo que mucha gente dice que es como las mejores partes del mundial, porque ya es el todo o nada, y cuando se hace un gol sabe que el otro tiene que salir a arriesgar, entonces se pueden generar mejores partidos. Bueno, esto fue un pequeño resumen dentro de la eliminación de Uruguay, Serbia, y de los 4 clasificados por ahora a cuartos de final. Que tengan un buen día.